¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? ¿Los ricos están condenados? Debemos hacernos esta pregunta. Y veamos también el peligro de la riqueza, pero no solo de la riqueza, sino también de la pobreza. ¿Qué nos separa realmente de Dios? Podemos caer en la tentación de pensar que Dios está en contra de la riqueza, o que si una persona es rica, no podrá entrar en el reino de los cielos. Jesús mismo dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y añadió: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Estas palabras son impactantes y nos invitan a reflexionar sobre lo que escuchamos en el Evangelio del día de ayer, cuando un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, a lo cual, por lo que nos cuentan los evangelios, este joven no hizo caso, no hizo lo que le pedía Jesús. Hoy continuamos con la enseñanza de Jesús y vemos cómo advierte sobre el peligro de la riqueza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta importancia? No es la riqueza en sí misma lo que condena, sino la forma en que se ha adquirido y utiliza. Hay quienes han obtenido su riqueza de manera deshonesta, explotando a los demás o abusando de su posición. Dios no está en contra de las personas ricas, ni de la riqueza en sí, sino del mal uso que se hace de ella. Cuando una persona se aferra tanto a sus bienes materiales, que convierte el dinero en su Dios, dejando a Dios en segundo plano o en último plano, se aleja de la salvación. Es vital que tanto ricos como no tan ricos pongan a Dios en el primer lugar de sus vidas. Esto suscita una pregunta importante. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién se salvará? Preguntaron los discípulos asombrados ante las palabras de Jesús, y él respondió: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto nos recuerda que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Hagas lo que hagas, te esfuerces por lo que te esfuerces, si piensas que solo con tu mero esfuerzo obtendrás la vida eterna, que autosalvarás, eso es mentira. Es verdad que nosotros tenemos que responder a esta llamada de la vida eterna. La salvación es un don que Dios nos ofrece, pero quiere una respuesta personal. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a lo que Cristo nos pide, renunciando a todo aquello que nos aparta de Él. No solo el rico enfrenta este peligro. Aún aquellos que no tienen mucho dinero pueden caer en la trampa de convertir lo poco que tienen o incluso sus vicios en un Dios. Porque nosotros hemos tocado esta realidad, vemos esta realidad, que también muchas personas que viven en la pobreza, que viven en la miseria, que no tienen suficiente para el día a día, muchas de estas personas, me atrevo a decir, han convertido sus vicios en su Dios, es decir, han caído en las garras del vicio del alcohol, de la diversión, de las drogas, de los juegos, y han convertido eso en su Dios. Y no tienen dinero para otras cosas, pero sí que tienen dinero para gastarlo en alcohol, en drogas, en diversiones innecesarias. No digo que sea un pecado el divertirse, pero todo lo tenemos que hacer sanamente y con medida. Porque si tú gastas todo o lo poco que tienes en vicios, en primer lugar te estás faltando a ti y sigues y seguirás hundido en la miseria porque no quieres mejorar como persona. Te estás autodestruyendo con esos vicios que persigues.
que te están esclavizando, que te tienen encadenado, que no te dejan avanzar en tu vida y mucho menos que no te dejan acercarte a Dios. Deberíamos de estar más preocupados por agradar a Dios con lo mucho o con lo poco que tengamos y para que seas mejor persona y no dejarte atrapar por estos vicios que están acabando contigo y están acabando también con tu familia. Y esto no solo me refiero al alcohol, a las drogas, al juego o a tantos otros vicios, sino también y sobre todo al vicio del egoísmo, al vicio de la soberbia, esto que nos impide reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas, le necesitamos a Él. Sin Él no podemos hacer nada. Y solo en Él, solo en Cristo, encontramos nuestra verdadera identidad. Dios quiere que tú seas la mejor versión de tú mismo. Dios quiere que tú seas santo. Jesús también promete una recompensa a quienes lo siguen. Les aseguro que ustedes, que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos. Estamos llamados a vivir en la presencia eterna de Dios, glorificándolo y alabándolo junto con los santos. Esta no es una fábula, no es una historia para niños, no es un cuento para niños, es una realidad revelada por nuestro Señor Jesucristo, que hay vida eterna. Por lo tanto, no permitamos que ni la riqueza, ni la pobreza, ni el egoísmo, ni la soberbia, ni el desagradecimiento, ni la pereza espiritual nos alejen de Dios. Despertemos de este sueño profundo, de este sueño sin Dios. Despertemos, démonos una buena sacudida y consideremos también nuestra vida espiritual.